Estimadas y estimados, un gusto en saludarles y también invitarles a trabajar en esta clase, que tiene por objetivo comprender el rol de la Iglesia Católica y los ámbitos de poder durante la Edad Media. En relación al rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media, es importante comenzar preguntándose cómo se manifestó esta influencia en la Iglesia Católica durante la Edad Media. Después del reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia Católica inició un proceso llamado reestructuración y jerarquización interna, bien, que le permitió que una vez derrumbado el Imperio Romano de Occidente se mantuviera en pie y se expandiese. La estructura jerarquizada de la Iglesia Católica le otorgó una gran ventaja frente a los cambiantes reinos germánicos. A la cabeza de la Iglesia estaba el Papa, quien no solo cumplía el rol del líder espiritual, sino que también de un jefe político en los territorios de la Iglesia. Luego de la conversión de los reyes y de los pueblos germanos al catolicismo, permitió una progresiva intervención política de la Iglesia sobre aquellos reinos. En ellos, los representantes del clero actuaron como colaboradores directos de los reyes. Cuando nos referimos al término clero, es un conjunto de personas que han consagrado su vida a la actividad religiosa mediante la pertenencia de sus organizaciones formales, por ejemplo, los monjes y los sacerdotes. Esta capacidad de influencia y de poder logrado por la Iglesia se sustentó también en una base de fieles, lo que seguían y respetaban los principios y normas espirituales establecidos por la Iglesia. A pesar de que Europa medieval se presentaba como un escenario político fragmentado, la Iglesia Católica se convirtió en una fuerza unificadora de Occidente. Es decir, aunque el Imperio Romano de Occidente habría ya caído, el elemento que unía o que podía mantener todavía este antiguo Imperio Romano era el catolicismo. Con el surgimiento de la Iglesia Católica después del colapso del Imperio Romano, los obispos de Roma llamaron al Papa para luchar y poder sobrevivir a estas invasiones recurrentes en el siglo VI, estableciéndose así una alianza mutua y beneficiosa con el Imperio Franco, a cambio del apoyo espiritual de los papas. Fue así como recibieron los estados pontificios. Esta alianza con los francos permitió la expansión del cristianismo por gran parte de Europa. Fue así como la religión católica en toda Europa occidental condujo a una elaborada jerarquía o sistema en el que las personas se organizaban en diferentes niveles de importancia. El Papa era el líder que gobernaba la Iglesia en el nombre de Dios. Se creía que tenía las llaves del reino de los cielos, proporcionándole un inmenso poder sobre los creyentes en cada reino. Su organización era altamente jerarquizada. Luego del Papa estaba el arzobispo, que entregaba directrices a los obispos para que estos fiscalizaran a sacerdotes locales que son responsables de sus parroquias. Los funcionarios de la Iglesia formaban el clero, mientras los creyentes eran llamados el pueblo de Dios. Durante la Edad Media, a la Iglesia Católica se le concedieron vastas tierras y grandes ingresos por los reyes terratenientes. Esto hizo que la Iglesia fuera extremadamente rica, para que el Papa y los obispos puedan permitirse no solo un estilo de vida lujoso, sino que también una creciente influencia en toda Europa. Tal era el poder del Papa que si un rey se atrevía a desafiar su autoridad podía ser excomulgado, es decir, dejaba fuera de la ley al gobernante y sus caballeros tenían prohibido obedecerle. Fue así como la Iglesia Católica se posicionó como la institución más poderosa e influyente durante gran parte de esta Edad Media. En relación a los ámbitos de poder de la Iglesia Católica se pueden mencionar por lo menos 6, en el ámbito político, en el ámbito económico, social, cultural, espiritual y la vida cotidiana. En el político se puede destacar los estrechos vínculos que se relacionó la Iglesia Católica con las monarquías. Esto permitió legitimar el orden político y reportar grandes beneficios para el papado, cuyo soberano se convirtió en un eje político con gran influencia en toda Europa. Respecto al ámbito económico, gracias a su nivel organizativo se convirtió en una de las instituciones económicamente más eficientes y solventes, capaces de mantener y hacer abundantes riquezas. En el ámbito social, su visión de mundo legitimó un orden social jerárquico considerado como una manifestación de la voluntad de Dios.
Así, las jerarquías sociales eran entendidas como la naturaleza incuestionable y se debían prolongar así por el tiempo, el paso de las generaciones tras generaciones. Esto permitió justificar las profundas desigualdades sociales de la época. En cuanto a lo cultural, se convirtió en un importante espacio de trabajo intelectual. Durante gran parte de la Edad Media, los monasterios y las escuelas católicas funcionaron como centros de desarrollo cultural. En el ámbito espiritual, además de su función ritual, su finalidad espiritual era transmitir la doctrina cristiana y administrar los sacramentos como el bautismo, la comunión y el matrimonio. Y finalmente, en el ámbito de la vida cotidiana, regía el comportamiento privado y público de las personas. Dios, para los fieles, estaba presente en todas las situaciones de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Hemos llegado al final de esta clase y te invito a recordar lo que hemos trabajado. Hemos señalado que la Iglesia Católica, desde que cae el Imperio Romano de Occidente, comienza a establecer lazos políticos importantes con los monarcas germanos. De esta forma, la Iglesia Católica aumenta su poder y existe un tipo de alianza política que crecerá y más tarde va a influir en el ámbito político, económico, social, cultural, espiritual y hasta la vida cotidiana de las personas. Finalmente, respecto al rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media, podemos señalar que influyó fuertemente en la política de su época como una fuerza unificadora de Occidente. Hemos llegado al final de esta clase, espero que te encuentres bien y nos vemos en un próximo video. Chao.